de los otros directores que le toca o le corresponde al Ejecutivo. Los otros tres son potestad del Congreso de la República. Esto además recordemos, luego que el día de ayer el ministro de Economía Pedro Franque se reunió no solamente con Velarde, sino también con Socorro Heisen de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es otro puesto fundamental. Recordemos que ahí además no solamente es la propia superintendencia, sino que bajo su paraguas hay instituciones tan importantes como la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto de alguna manera para, digamos, darle la mayor estabilidad posible a la economía en estos tiempos tan inciertos. El propio presidente Castillo ha tuiteado al respecto. Para hablar de estos temas vamos a darle la bienvenida a Elmer Cuba, economista, por supuesto, socio director de Macroconsult y, claro, por añadidura, integrante del actual directorio del Banco Central de Reserva, que seguramente nos va a aclarar muchos puntos de lo que puede hacer el Banco Central de Reserva y debería, sobre todo en estas circunstancias. Elmer, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, a ver, primero, ¿cómo observa la reunión finalmente que se ha dado en Palacio de Gobierno? ¿Es como tal una buena noticia? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda que se reúne el presidente de la República con los dos timoneles de la política macroeconómica y en una reunión bastante cordial y de confianza, me parece algo muy positivo, ¿no? Para los mercados y para el país. Esto, por supuesto, porque sabemos que hay señales dentro del gobierno que no dan esa misma confianza. El propio presidente del Consejo de Ministros dijo hace un día, lo dijo ayer, que bueno, Velarde mientras sirviera, entre comillas, para poder regular el precio del dólar, que los precios no suban, pues bueno, se iba a quedar en su cargo. Eso, acláreme, me parece que denota cierta desinformación sobre el cargo del presidente del Banco Central de Reserva, cuya autonomía y continuidad está garantizada por la propia Constitución, ¿cierto? Sin duda, pero en este caso no le está hablando al país, no le está hablando más a sus seguidores, a sus huestes, con un giro, digamos, más populista, pero claramente el Banco Central, en el caso peruano, su mandato es muy claro y es tener la inflación baja y estable, y en esa medida protege los salarios de todos los peruanos, ¿no? Ahora, el riesgo país, Elmer, ha subido 5 puntos básicos, ha cerrado en 1.57%. Estas, y claro, las calificadoras de riesgo que venían diciendo más bien que el tema peruano repuntaba en realidad con los últimos meses y las proyecciones antes de las elecciones, y todos estos indicadores podrían estabilizarse al confirmarse la noticia de la permanencia de Velarde. A ver, hay varios indicadores y cada uno tiene una explicación distinta, ¿no? ¿Tu pregunta es sobre la inflación, sobre el tipo de cambio o el riesgo país? El riesgo país ha subido 5 puntos básicos. ¿Qué, perdón? El riesgo país, entendemos, ha subido 5 puntos básicos. Ah, ok, no, en verdad, en los últimos, en lo que va del año, 8 meses, ha subido 300 puntos básicos de riesgo país, ¿no? O sea, el bono soberano peruano ha aumentado fuertemente su rendimiento, lo cual refleja, digamos, un temor de los inversionistas sobre justamente la capacidad de pago del país, ¿no? Eso sí preocupa y esperamos que rápidamente se estabilice cuando el MEF anuncie un programa, digamos, de reajuste del déficit fiscal del próximo año, que debe estar pasando en los próximos días, ¿no? Porque hemos estado 2 años sin regla fiscal, se suspendió el año 20 y el 21 por la pandemia, y todo el mercado espera nuevamente una trayectoria decreciente del déficit fiscal y también de la deuda pública. En ese caso, el riesgo país volvería a acotarse, ¿no? Cuéntenos, Elmer, por supuesto, además desde su perspectiva y experiencia, ¿por qué es importante que Velarde pueda contar con estos 3 directores que le toca al Ejecutivo, que sean afines? ¿Cómo trabaja el directorio del Banco Central de Reserva? ¿Cuál es el papel ahí del presidente y cuál el del directorio? Lo central, digamos, es que sean economistas con alguna experiencia en macroeconomía y que estén comprometidos con el país, ¿no? y con independencia de criterio. En ese sentido, tienen que compartir pues, un diagnóstico de la parte macroeconómica y también el rol de la política monetaria. Claramente es estabilidad de precios y también de todo el sistema de pago, ¿no? Y digamos, hay muchas personas que cumplen esos requisitos, entonces no debe haber problemas en escogerlos, ¿no? Ahora, el otro tema, por supuesto, es el dólar. Entendemos que el BCR, no sé si el número es correcto, ha vendido 10.3 mil millones de dólares este año, lo que va este año para frenar el alza del dólar.
¿Qué podemos esperar con un indicador tan importante y que ha tenido tanta estabilidad en el Perú en los últimos prácticamente 20 años? Sí, lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, año y medio son presiones al alza del tipo de cambio por diversos factores, todos políticos, ¿no? El año pasado subió por el tema de la pandemia y por la crisis política del gobierno. Acuérdate que hemos tenido 3 presidentes en la segunda parte del año, el 2020, y el 2021 claramente por reflejo de la campaña política y los resultados con un partido que quería cambiar el modelo económico. Entonces, el dólar ha reflejado esto y ha subido, digamos, entre enero del 20 y ahora, en los últimos 18 meses, cerca de 20%, de encima de 20%, y eso se ha reflejado también en los precios. Es una devaluación más de origen, digamos, local, ¿no? En cambio, la inflación sí tiene origen externo, porque está ocurriendo en todo el mundo, desde Estados Unidos, que tiene una inflación este año, ahorita, a julio, de 5.5%, a Colombia, Chile, México. Es un tema internacional que tiene que ver con el petróleo, básicamente. El petróleo ha aumentado en estos últimos 12 meses cerca del 75%, y se ha reflejado pues en el costo del transporte, y todos los hidrocarburos y la energía. Por otro lado, también ha subido en los últimos 12 meses el trigo, el maíz amarillo duro y la soya, y eso se ha reflejado en el aceite, en el pollo y en el pan. Pero no es un tema peruano, es un tema internacional. En todos los países se viene hablando cuán rápido han subido los precios en estos 2 o 3 meses, ¿no? Hace unas semanas la revista The Economist precisamente tenía una carátula que iba con esa línea, ¿no? Si los precios altos han llegado para quedarse. Antes de regresar al tema del dólar y lo que nos toca en el Perú, ¿qué podemos esperar con esa situación inflacionaria? Porque claro, hay otros commodities que nos convienen, ¿no? Por ejemplo, el precio del cobre, lo cual implica pues que entren divisas al país. Pero ¿qué podemos esperar en los próximos meses con respecto a estos precios? Sí, claramente no es por un tema de demanda, no es que hayan subido los salarios y hay que enfriar la economía. La economía está todavía muy fría. Es un tema que tiene que ver con lo que se llama un choque de oferta transitorio, es decir, han subido los precios de los insumos alimenticios en el mundo, se han reflejado en todos los países, también en Perú, y eso es transitorio. Cuando estos precios comiencen a converger, y de hecho va a ser así en los próximos 12 meses, y el petróleo deje de subir, porque no va a volver a subir nuevamente 70%, ¿no es cierto? Entonces ahí los precios se van a estabilizar y nuevamente la inflación va a ir bajando suavemente. Hay que esperar nomás. Ha ocurrido en todo el mundo y lamentablemente ha conseguido pues con un cambio de gobierno, lo cual ha llevado a pensar que es por eso, y no es la razón, porque, como digo, en Colombia, en Chile y en México, por ejemplo, no hay cambio de gobierno y también la inflación se ha acelerado casi al doble. En esos países venía en 1,5%, 2% y ahora está en 4%, muy parecido a Perú, y no es la explicación el tema local, ¿no? Salvo el tipo de cambio. O sea, la inflación es mundial y la devaluación sigue más peruana, ¿no? Ahora, la respuesta, Elmer, de ciertos sectores izquierdistas va a ser: tenemos que ser menos dependientes del exterior, lo que ya sabemos que es muy difícil en la economía peruana, ¿no? No, como digo, eso puede llevar a alguna gente a tratar de controlar precios, pero es absurdo porque no se puede controlar cuando el insumo ha subido. ¿Qué le hace decir a alguien, a un fabricante, digamos, de gamarra si sube el algodón? No hay manera que no suba el precio de la confección, ¿no? O alguien que fabrica tortas, si sube el precio de la harina, del trigo, naturalmente tiene que subir el precio de la torta. O sea, controlando los precios no se baja la inflación. Eso es en los países que han fracasado, ¿no? Justamente en el control. Perú era así en los 70 y en los 80 y vimos todos los fracasos que hemos tenido. Hoy en día, el único país de la región que es así, además de Venezuela, es Argentina, que, digamos, quieren controlar los precios de algunos productos básicos. ¿Y cuánto es la inflación en Argentina hoy día? 50% al año. O sea que al final no resulta para nada eficiente y hace daño al sistema, ¿no? Lo que ha pasado en Perú, como digo, incluso es algo muy, muy bajo. La inflación en Perú está debajo del 4%, es una de las más bajas de la región todavía, ¿no? Ahora, ahí hay un punto que sí quisiera saber su opinión. Hay, del otro lado, una crítica más o menos generalizada, y esto no tiene que ver con control de precios, por supuesto, pero sí hay una crítica extendida, digamos, no generalizada, a la insuficiencia de la regulación desde el Estado peruano. ¿Usted coincide con esa crítica y, en todo caso, qué se podría hacer al respecto? A ver, los precios regulados son los precios de monopolios. Por ejemplo, el tema eléctrico, el tema de telecomunicaciones, los puertos, las carreteras, donde hay un solo proveedor, están pues las reguladoras, ¿no? Ociner, Ocitran, Ocitel, que hacen su trabajo.
Para todos los demás casos, cuando hay colusión, está in the copy y actúa efectivamente cuando había colusión, por ejemplo, de papel higiénico u otros productos, ha entrado a tallar, ¿no? Entonces, con castigos muy duros, ¿no? Herramientas de control. Pero de ahí a una cosa generalizada hay mucho trecho, ¿no? Ya. Ahora, el dólar. ¿Qué se puede hacer? Porque el dólar sí nos toca aquí adentro y el dólar, la subida del dólar es un efecto político. Se ha dado una serie de circunstancias, es decir, ha habido retiro de capitales, las empresas están recortando su capital, se la están devolviendo a los accionistas, ¿no? Porque ven pues que puede haber un riesgo no superior. El dólar es una moneda alta, ante esta incertidumbre no solamente se retira la plata del país, sino que se compran dólares y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué se puede hacer para que ya lo que nos toca dentro del país, para que ese precio del dólar baje? Claramente, señales como renovar el director del Banco Central, como mantener la línea que ha dicho el ministro Franke, son señales muy poderosas para calmar en el corto plazo los ánimos y volver a la estabilidad macroeconómica. Y el tema del tipo de cambio tiene que ver con un cambio de cartera. Mucha gente, digamos, de todas las billeteras, todo el tamaño de la billetera temerosa, digamos, ha cambiado a dólares, ha huido hacia el dólar, ¿no? Para protegerse un poco de algún temor, pero en la medida que esos temores se vayan desvaneciendo, ¿no es cierto?, con un gobierno que se estabiliza, nuevamente el dólar va a dejar de subir y eventualmente podría incluso comenzar a caer, ¿no? ¿Cómo se estabiliza el gobierno en estas circunstancias? ¿Pasa necesariamente por ajustes? Por ajustes del gabinete, se lo digo, por ejemplo, porque volviendo al primer ministro, él decía que SUNAT va a publicar la lista de los deudores, ha reiterado, ha dicho que el gobierno no son amigos de las empresas, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, pero no sé si esa es una señal de alguna manera tranquilizadora para los mercados. Podemos vivir con un gobierno que tiene una línea económica que parece cada vez más clara y responsable, hay que reconocerlo, con otra línea que manda señales muy distintas. Efectivamente, al interior hay señales distintas. Las empresas no son amigas ni enemigas de nadie. Digamos, su trabajo es generar valor agregado, ganar legítimamente los ingresos, dar empleo y pagar los impuestos. Así es en todo el mundo. Cuando alguien cuando alguien no paga impuestos, el Estado tiene todo el derecho de cobrarlos. Pero también a la inversa, cuando el Estado se equivoca y quiere cobrar más allá de lo que le corresponde, las empresas tienen todo el derecho de recurrir al Tribunal Fiscal y al Poder Judicial para defender su legítimo derecho a la defensa. Entonces hay que distinguir lo que son deudas ya consentidas, como fallo en contra, que donde ya eres un deudor del Estado y tienes que pagar sí o sí, o estás litigando legítimamente y todavía es una controversia. Deuda no es igual a controversia. A veces se tergiversa eso y se habla que cualquier controversia ya es deuda y hay que pagar. No, no es así, ¿no? Ahora, sin embargo, se han dado noticias con dos mineras bastante importantes, ¿no?, que han pagado, pero por ejemplo, el propio Roque Benavides ha señalado que en el caso de Buenaventura estamos hablando de más de 2.100 millones de soles, me parece. Allí incluso han hecho emisión de bonos, hoy se ha conocido otra operación similar. En este caso las empresas de todas maneras están esperando que estas controversias les favorezcan. ¿Por qué pagan en esos casos? Debe haber un cálculo financiero con el tipo de cambio, ¿no? Como digo, en enero del año pasado el tipo de cambio estaba en 3.30, luego restó a 3.60 a fines del año y en lo que va de ha subido 40 centavos más. Entonces, puede ser un cálculo de tipo financiero que conviene prepagar ahora en lugar de esperar a pagar en cuotas cuando el dólar vuelva a caer, ¿no es cierto? Más bien tienen una expectativa que el dólar caiga, creo yo, y están haciendo un buen cálculo financiero. Pero eso no quiere decir que has reconocido una deuda, ¿no? Si estás en un periodo de pago, no quiero hablar concretamente de los casos, no conozco en detalle en cada compañía qué ha ocurrido, pero repito, hay que distinguir deuda de prepago o de una controversia legítima que está litigando, ¿no? Ahora, Elmer, ya abriendo un poquito al tema económico, yendo más allá de lo que es el BCR, hay expectativas entre los actores financieros que se habían relativizado, es decir, se esperaba un crecimiento de casi 20% de inversión privada, creo que el dato fue de Macroconsult, corríjame si estoy mal, y luego un estudio, ¿no?, ajustó el tema a menos del 3%. Estas proyecciones podrían volver a cambiar, es decir, si las señales cambian, la inversión privada podría volver a agarrar viada,
¿O usted ve que realmente el tema está muy conservador, muy ajustado y el inversionista se está cuidando mucho? Sí, yo creo que, a ver, una cosa es el riesgo país que depende mucho de la capacidad de pago del MEF y la solvencia fiscal. Si el MEF da señales de que el déficit fiscal va a ser reducido, cada año va a ser menos que el anterior, el riesgo país va a caer. Si es que el gobierno da avisos de que se estabiliza y no va a cambiar mucho el sistema económico como corresponde, además no respetar que está funcionando muy bien, el dólar va a dejar de subir y también va a caer. Pero lo otro es mucho más difícil, es mucho más fácil estabilizar los precios que reanimar la inversión privada. La inversión privada, digamos, depende de las expectativas de crecimiento de la economía. Si tú esperas que no va a haber mucha demanda, ¿para qué vas a ampliar la capacidad productiva? ¿Para qué vas a ampliar tu restaurante, tu fábrica o tu costurera, ¿no? O tu peluquería, ¿no? Si no vas a tener clientes. Entonces, eso va a costar un poco ver para creer, ¿no? Hay que ver los primeros actos del gobierno y cómo se estabilizan en los próximos meses para que la inversión privada pueda reactivarse. Pero por ahora está con signo negativo, ¿no? Ver para creer, ese es un poco el mensaje entonces. Gracias, Elmer Cuba, economista, socio y director de Macroconsult, por cierto, además integrante del directorio de este organismo fundamental que es el Banco Central de Reserva. Gracias Un por gusto, estar buenas noches. con nosotros esta noche. Vamos a